Guillermo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Victoria, Estefanía? Buenas noches a los oyentes. Gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos estado hablando a lo largo de estos meses sobre la importancia de todos los ingenieros, o sea que no solamente en FUESMEN trabajan médicos, profesionales vinculados a la salud, sino ingenieros vinculados justamente también a la salud, y en este caso estamos hablando de radiofísica sanitaria. ¿De qué se trata? Y de ahí vamos a desplegar absolutamente todo hasta llegar incluso al tema de las camas solares y de la gente que se expone, por ejemplo, a una depilación definitiva, el control que debe haber sobre ello, etcétera. ¿Qué es la radiofísica sanitaria? Bueno, la radiofísica sanitaria es una organización, una dependencia en realidad del Ministerio de Salud, que se ocupa de la fiscalización y control de todos los equipos emisores de radiaciones ionizantes. Recordemos que las radiaciones ionizantes se utilizan para fines médicos o de usos industriales y o estéticos, y si bien traen muchos beneficios, si son mal utilizadas pueden traer también grandes perjuicios para la salud. Como por ejemplo, bueno, el aumento de probabilidad de ocurrencia de algún cáncer como consecuencia de exposiciones a radiaciones ionizantes. Esto es de lo que se ocupa el Departamento de Radiofísica Sanitaria, que es una dependencia del Ministerio de Salud, pero que funciona en la Escuela de Medicina Nuclear. Y controla no solamente el trabajo que se hace allí en FUESMEN y en el cual seguramente colaboran, sino en el resto de la provincia. Claro, exactamente. Justamente por ser una dependencia del Ministerio de Salud, tiene la jurisdicción provincial de todos los establecimientos de salud e industriales en los cuales se utilizan las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, cuando nosotros concurrimos, esto uno se tiene que acordar cuando era pequeña, iba a, por ejemplo, a hacerse rayos X. Y veías ahí una figura que te asustaba, no entendías mucho qué era, pero bueno, ya cuando comenzábamos a leer decíamos que, bueno, si estás embarazada no podés asistir o no podés ingresar, y a su vez sabíamos o conocíamos que aquellos que realizaban este tipo de estudios, sean radiografías o luego tomografías, etcétera, también tenían como un régimen especial de trabajo vinculado al riesgo físico, ¿no?, que tiene determinada profesión. Cuéntenos un poquito acerca de esto y lo podemos enlazar con la necesidad justamente de este ámbito de control que efectivamente tiene la provincia a través del Ministerio de Salud y funcionando allí en FUESMEN. Sí, bueno, por supuesto. En relación a la cartelería que uno está habituado a encontrarse, que principalmente hace referencias a aquellas mujeres que puedan o sospechen estar embarazadas, bueno, se les recomienda la no realización del estudio sin el consentimiento médico. Esto es a fines de evitar una exposición innecesaria en la persona por nacer. Es parte de una implementación práctica que se ha venido dando la utilización de esta cartelería, pero no significa que, llegado el caso que inadvertidamente la persona embarazada se hizo un estudio de una radiología, no significa que va a tener consecuencias. Bien. Siempre es a fines de prevención y de minimizar cualquier posibilidad, pero no es para que uno por ahí se vaya amargado con susto porque se enteró que estaba embarazada y resulta que se había hecho una radiografía de tórax. No necesariamente va a tener ningún efecto o consecuencia, pero de igual manera se recomienda. Discúlpeme que lo digo, de igual manera hay que tener cuidado y, por ejemplo, hay gente que es muy como adicta, digamos, a realizarse estudios y le pide al profesional, pero mire, tengo este problema, ¿por qué no me hace un determinado estudio, etcétera, etcétera? Y a veces no es que no te quieran hacer el estudio, es que tampoco tenemos que tener el cuerpo
expuesto tanto, si no es de no ser necesario, digo, a este tipo de estudios, a estas radiaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Una de las premisas de la protección radiológica es que el estudio tiene que estar totalmente justificado y no tiene que haber otra manera o otro medio de obtener el mismo resultado que no sea a expensas de la utilización de radiaciones ionizantes. Por ejemplo, si tengo una dolencia de alguna extremidad, de algún miembro, y me puedo hacer una ecografía, que no son radiaciones ionizantes, o un buen examen clínico, y evitar el uso de los rayos X para diagnosticar mi patología, siempre se recomienda agotar estas instancias que no tienen un detrimento asociado. Si bueno, no hay otra alternativa, lógicamente que el profesional médico es el que justifica la realización de estos estudios con radiaciones. Uh-huh. Guillermo, en relación a los equipos justamente de radiación ionizante, consultarte justamente desde la experiencia y desde el avance del tiempo también, con todo lo que la tecnología ha traído, con el avance científico, los estudios, ¿se están logrando mejores equipos en cuanto a controlar esto de la radiación ionizante o es algo que no se puede mejorar en relación a esto, ¿no? A la radiación que un cuerpo puede recibir? Bueno, acá en realidad hay una ambigüedad porque, por un lado, los equipos son cada vez más tecnológicos, más sofisticados, y también obtienen mejores resultados o imágenes. Uh-huh. Para poder definir una cierta patología y conocer al detalle la magnitud, la dimensión, la densidad de esa, por ejemplo, una microcalcificación. Pero todo esto es a expensas de utilizar más radiación para poder obtener una imagen más nítida. Si bien se mejora la tecnología de los detectores, pero muchas veces es también a expensas de utilizar mayor cantidad de dosis. Lógicamente, los equipos vienen con sus medidas y parámetros para que el profesional técnico los utilice, y lo que en parte radiofísica hace es verificar que estos parámetros estén dentro de las recomendaciones o de los estándares. Y a su vez hay protocolos, por ejemplo, cuando hablamos de un protocolo significa que el equipo trae una función, por ejemplo, para un menor o un niño que no aplica los mismos parámetros que para un adulto. Ah, claro, claro. Entonces el operador selecciona, bueno, le voy a hacer la imagen a un niño, y el equipo configura los parámetros para obtener la imagen de un niño. Entonces es una combinación entre la calidad o la necesidad de obtener una imagen súper nítida, la idoneidad del profesional técnico y del equipo. Si combinamos esos tres factores podemos tener muy buenos resultados con las mínimas dosis. Uh-huh. Pero de otra manera, si no se tienen estas precauciones, podemos tener una combinación que sea innecesaria en cuanto al aporte de radiaciones para obtener el resultado. ¿Esa profesión, por ejemplo, la de los técnicos, se considera insalubre? ¿Tienen determinados protocolos vinculados justamente al cuidado de la propia salud? Bueno, en realidad no, porque se hacen los cálculos de blindajes y las prácticas se determinan de tal manera que el personal técnico pueda estar operando o trabajando las 8 horas de su jornada laboral. Lo que pasa es que, bueno, hay un arrastre de una ley que, bueno, salió en su momento en el año 72, en donde atribuían a que las radiaciones generaban un detrimento en la calidad de vida y como consecuencia de eso reducían la jornada laboral. Esto quedó en la ley salió mal, y se ha venido arrastrando con el paso de los años. Pero la realidad es que los profesionales que trabajan con radiaciones, no solo en el radiodiagnóstico, sino en la industria, por ejemplo, de la medicina nuclear, que trabajan con mucha más tasa de dosis y posibilidad de exposición, no hay una restricción en cuanto a la cantidad de horas que pueden estar desempeñando su función, porque de ser así significa que los blindajes o la protección radiológica del puesto del trabajador no estaría siendo eficiente. Entonces, si bien la ley considera una reducción en la jornada laboral solamente para algunos
profesionales o técnicos, por ejemplo, no los considera a los médicos o a los trabajadores de la industria que también trabajan con radiaciones. Claro. Entonces hay una disparidad en cuanto a quienes pueden hacer uso de esa ley o no. Entonces es algo que realmente es bastante injusto y que no tiene una justificación técnica que amerite una reducción en cuanto a la jornada laboral, porque si el trabajo es insalubre, es insalubre. Por más que, ¿Y eso es a nivel nacional, esa legislación? Esa es una legislación, sí, a nivel... Vetusta ya, por cierto. Sí, totalmente antigua y no cuadra con la realidad, ni tampoco tiene un criterio técnico que lo justifique. Bien. Bueno, para que presten atención los legisladores que nos representan en el Congreso, de cualquier color político, atenti entonces a ver si pueden revisar esta legislación. Nos vamos a lo que nos compete también desde el ámbito educativo y cómo ustedes trabajan, justamente difundiendo y preparando a la gente, a los profesionales en radiofísica sanitaria con todos esos controles. Recordemos que FUESMEN es justamente Fundación Escuela de Medicina Nuclear y que cumple un rol educativo muy importante. Bueno, en relación a los cursos de capacitación, recordemos que aquellos profesionales médicos que quieran desempeñarse como responsables en la habilitación de equipos, por medio de la ley 17.557 y el decreto 63.20 del 68, necesitan un curso de radiofísica sanitaria aprobado. Este curso en Mendoza se viene dando desde el año 72 y actualmente hacemos dos oportunidades en el primer semestre del año y en el segundo semestre, en donde alrededor tenemos aproximadamente unos 50, 60 participantes en cada una de estas jornadas. Y este año hemos incorporado como dando respuesta un poco a la gente que viene o que se trasladaba desde la zona de San Rafael, Malargüe, Alvear, una edición en la localidad de San Rafael en conjunto con el Círculo Odontológico de San Rafael, que lo vamos a estar realizando en el jueves, viernes, sábado del 22, 23 y 24 de septiembre. Esto es parte de los cursos de protección radiológica y radiofísica sanitaria que hace FUESMEN como parte de la capacitación permanente. Esto es extensivo a profesionales médicos, técnicos y licenciados en producción de videoimágenes. Habló de que la radiofísica sanitaria no solamente era a veces para una cuestión de aplicarla para una cuestión de salud, sino también de estética, y a eso también queríamos llegar. Bueno, hay algo importante que usted nos había dicho la semana pasada, que tiene que ver, por ejemplo, con los tratamientos de estética, ya sea de bronceado o en algunos casos depilación definitiva, incluso tratamientos reductores. ¿Por qué no nos habla un poquito acerca justamente de todo esto y qué es un dosímetro? A ver si esto tiene vinculación con lo que vamos a desarrollar. Bueno, empiezo por lo último, que es el tema del dosímetro, que está relacionado a los temas que veníamos conversando. El dosímetro es básicamente lo que al operador le permite conocer qué radiación está incorporando él por las prácticas que está realizando, por su trabajo diariamente. Es un monitor pasivo porque no tiene un display de lectura directa, sino que este es un elemento que uno lo porta en su delantal durante las jornadas de trabajo, y al cabo de un periodo se envía a un laboratorio para obtener el resultado de el monitoreo de radiación a la cual estuvo expuesto el trabajador. Esto es muy importante porque es un monitoreo que está permanentemente con el trabajador. Es como si tuviese un detector, o en realidad es un detector, y le permite al trabajador conocer cuál es la tasa de dosis y verificar que esté dentro de los límites y que no hay ningún inconveniente, ya sea con la forma de trabajo o los procedimientos establecidos, o bien con los equipos o los blindajes de las paredes, los muros y bueno, todo el sector en
el personal puede estar eventualmente trabajando. Eso lo tienen permanente entonces, los trabajadores. Eso lo tienen permanente, es un servicio que, por ejemplo, es análogo al casco y los borcegos o los zapatos de seguridad para el personal que trabaja en la construcción, o los lentes para el personal que utiliza, no sé, elementos o... Para soldar. Exacto. Por ejemplo. Es un elemento de protección personal que es obligación del empleador proveérselo a los trabajadores, y también es obligación del trabajador usarlo debidamente, dado que es un elemento de seguridad. Entonces, las dos partes tienen un compromiso, tanto el empleador o la institución responsable como el trabajador en usar lo que la institución le tiene que facilitar. ¿Eso es descartable? ¿Es algo que existen de los dos tipos? Los dos tienen la misma finalidad y prácticamente la única diferencia es que uno es más preciso, más exacto en cuanto a niveles de exposición o energía, mientras que el otro es descartable y es de un solo uso. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza, se obtiene la información y después se le envía una nueva unidad al trabajador. La diferencia es, bueno, que uno es descartable y el otro es como dato, es un sistema reutilizable. Esto también es un servicio que lo brinda la Fundación Escuela de Medicina Nuclear. Actualmente le diría que un 95-98% de los establecimientos, tanto de la salud como de la industria de la provincia de Mendoza, FOESMEN hace el servicio de dosimetría personal. Y lo más importante, bueno, que dado la trayectoria de la institución, su aval, ya sea por las instituciones que la conforman, que es CONEA, la Universidad Nacional de Cuyo y el gobierno de la provincia de Mendoza, los ministerios de salud de las provincias de San Luis, de la provincia de La Pampa, de la provincia de San Juan y de Salta, tienen convenio con la Escuela de Medicina Nuclear para que este servicio sea extensivo en todas estas provincias. Perfecto, qué bueno. Bueno, hay otro ejemplo de lo que significa FOESMEN, no solo en nuestra provincia, en el país y bueno, la trascendencia que tiene, ¿no? Exactamente. Sí. Ingeniero, y bueno, cuando decíamos tratamientos de estética, vemos que, por ejemplo, te ofrecen depilación definitiva, bronceado, cama solar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la función de ustedes como contralor y a qué se expone, por ejemplo, una persona que decide o opta por un tratamiento de estas características en un lugar que tal vez no esté habilitado, por ejemplo? Bueno, ahí siempre está el riesgo de los lugares que no están habilitados que realicen prácticas indebidas o bien que utilicen equipamiento que no está caracterizado, que no se conocen los parámetros de operación y que tampoco se conoce el personal responsable, porque una función muy importante de radiofísica es la de contralor, ya sea de los procedimientos, equipamiento y personal responsable. En todos estos lugares de estética se utilizan equipos láseres para distintos fines y tiene que haber necesariamente un profesional médico dermatólogo a cargo del uso de estos equipos y a cargo de los procedimientos. Muchas veces nos encontramos con situaciones que hay equipos clandestinos o que son itinerantes y no tienen este control detrás y lo que producen es que generan daños sobre las personas que se someten a este tratamiento con fin de obtener un buen resultado. Bueno, terminan con quemaduras localizadas o con algunas otras patologías que son producto de malos procedimientos o malas operaciones en los equipos. Esto es muy importante porque cada vez son más difundidos estos tipos de equipos por la aplicación y porque las personas también buscan obtener un buen resultado y bueno, se encuentran con una desagradable sorpresa que acudieron a un lugar que sin saberlo no estaba habilitado y no tenía las condiciones de seguridad básicas para
la operación de estos equipos. Guillermo, nos consulta al respecto un oyente. Mónica dice: buenas noches, qué interesante poder saber todo esto. A veces actuamos con mucha liviandad. Quiero consultar sobre si exponerme a depilación láser definitiva puede causar cáncer de piel. Bueno, a ver, las exposiciones a radiaciones en bajas dosis está comprobado que aumentan la probabilidad de padecer un cáncer. Ahora, si ese cáncer lo padeció porque la mala suerte o la mala fortuna le tocó que le ocurrió, no va a saber si fue producto de una exposición a una práctica, por ejemplo, de láser estético, o por cualquier otra situación, como por ejemplo, no sé, algún contaminante, alguna situación, no sé, de estrés personal. O sea, el origen del cáncer no se puede diferenciar. Una vez que el cáncer ocurre, no se puede saber por qué ocurrió. Y lo que sí se conoce es que en bajas dosis aumenta la probabilidad. Como por ejemplo, que uno quisiera cruzar una calle con los ojos cerrados y cruzo una vez y quizás si no es muy transitada la calle no tengo problema. Cruzo 2 veces al día y aumenta un poquito la probabilidad. Ahora estoy cruzando permanentemente esta calle y si es muy transitada, y bueno, obviamente que en algún momento voy a tener una fatalidad. Bueno, con las radiaciones es de manera análoga. En bajas dosis lo único que sucede es que aumenta la probabilidad de que en los próximos 10 o 20 años desarrollemos una patología cancerígena. Pero si la tenemos, no vamos a poder saber el origen o la causa. Bien. No, o sea, no hay estudios, por ejemplo, con el tema de la depilación definitiva, etcétera, no hay estudios certeros. No. Si hablamos en términos de la aparición de un cáncer, sí, por ejemplo, en efectos determinísticos que son a inmediato o corto plazo, podemos ver como eritemas, quemaduras o lesiones localizadas, pero que son físicamente visibles desde el momento cero. Por ejemplo, con las camas solares, cuando no tienen la protección a las ultravioletas tipo C, que producen un enrojecimiento y unas quemaduras localizadas que son inmediatas. Bueno, además de esa quemadura, lógicamente se aumentó la probabilidad de que a futuro esa persona desarrolle un cáncer. ¿Se entiende? Sí, más que claro, Guillermo. Nos siguen llegando más consultas. Vilma, un oyente, dice: buenas noches. Por favor, ¿podrían preguntar la opinión sobre las prácticas para quitar tatuajes? ¿Es nocivo para el paciente? Bueno, es el mismo fundamento, o sea, la técnica es la misma, es un láser que se aplica sobre la piel, y esto las recomendaciones son exactamente las mismas. Un equipo que esté certificado, un profesional médico detrás de la práctica que haya avalado el procedimiento, la intensidad, el tipo de láser, el tipo de que esté en relación con el tipo de piel, las precauciones. Es exactamente lo mismo, ya sea que sea para depilación, de estética, o en este caso para remover un tatuaje. O sea que como paciente debería ver algún tipo de constancia o certificación de que efectivamente este centro de diagnóstico por imágenes... La habilitación del Ministerio... Tiene la habilitación, claro. Exacto. Que de hecho debería estar exhibida en la recepción o en la sala en donde se realiza el tratamiento, de que el centro uno puede consultar, tiene toda la libertad para consultar. ¿Qué es lo que sucede en la medicina en general? Cuando nosotros nos hacemos atender por una obra social, como por ejemplo una radiografía, estas obras sociales ya tienen convenio con instituciones que están habilitadas. Bien, claro. Entonces, cuando uno se va a hacer una radiografía, no se fija si está habilitado por el Ministerio de Salud, porque la obra social ya lo está haciendo por uno. Pero en prácticas que no están, que no tienen un coseguro, que no tienen un reintegro, o que se pagan de forma particular, ahí el paciente es el que debe verificar que este centro esté cumpliendo con la habilitación del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el caso de tratamientos estéticos. Claro, todo lo que a uno la obra social no le cubre y que lo tiene que ir a pagar, bueno,
perfectamente, tiene que pedir la habilitación del Ministerio de Salud, porque es un establecimiento de salud y no hay ninguna exhibición para que no esté habilitado. Sumamente importante esto, Guillermo, ¿no? Porque también se da a través de las redes sociales esto de que, por ejemplo, se alquilan las máquinas y se va a lo mejor a algún domicilio a hacerse algún tipo de encima te lo hacen a domicilio, claro que por ahí no son centros habilitados por profesionales que tienen que estar a cargo de este tipo de equipamientos, ¿no? Exacto, eso es lo que sucede habitualmente. Son equipos itinerantes que no tienen un profesional médico detrás que avale la forma en la que se está utilizando el equipo, ni tampoco la certificación que el equipo pueda tener. Es muy frecuente ver que la ANMAT saca boletines informando que tal o cual dispositivo no ha ingresado o no ha aprobado las certificaciones, o que no se encuentra habilitado, porque recordemos que el organismo a nivel nacional que aprueba el uso de la tecnología médica es el ANMAT, y muchas veces equipos que no han pasado por el ANMAT y nos encontramos que están en la calle utilizándose como si estuviesen certificados habilitados. Entonces esto es muy importante, que el paciente tenga la precaución de verificar que le están haciendo el tratamiento en un lugar que está habilitado y que no es clandestino, ya que está pagando. Qué tremendo. Muy, pero muy interesante. Bueno, le agradecemos muchísimo. Así hemos conocido un poquito más de todo lo que se hace dentro de lo que es FUESMEN, pero que está vinculado, como decíamos, a lo que es la salud, el control y, por supuesto, también esto que decimos, ¿no? No solamente dejar todo en manos de aquellos que nos tienen que atender, sino nosotros mismos tener mucho cuidado a la hora de exponernos a estas radiaciones ionizantes. Así es que, ingeniero Guillermo Calderón, vamos a recordar, él es ingeniero electromecánico del Servicio de Radiofísica Sanitaria de FUESMEN. Muchísimas gracias por el contacto, y Servicio de Radiofísica Sanitaria de FUESMEN, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, en cualquier momento seguramente volveremos a hablar, ¿eh? No, por supuesto, gracias a ustedes por invitarnos. Y muy buena este tipo de difusión, muy, muy bueno.